Algunos autores de la literatura hispánica han logrado penetrar en el mercado brasileño y hoy gozan de enorme popularidad, respaldados por la gran proyección que su obra ha tenido en el ámbito mundial. Nombres como Gabriel García Márquez de Colombia y Mario Vargas Llosa, de origen peruano, gozan de un inmenso prestigio entre los lectores de estas latitudes. Además de dichos autores, debemos citar a su predecesor Jorge Luis Borges, que ha superado con vigor la barrera del tiempo, lo que se refleja en la traducción y reedición permanente de su legado literario. No obstante, el surgimiento de este notable argentino en la primera mitad del siglo XX formó parte de una eclosión de formidables escritores originarios de diversos países de habla hispana que no llegaron a popularizarse en Brasil. Entre ellos es menester destacar la figura del cubano Alejo Carpentier por su indiscutible calidad e influencia. Aunque Carpentier nació en Suiza en 1904, su familia se instaló en La Habana cuando él contaba únicamente con 4 años. Su íntimo vínculo con nuestro continente se expresa en el hecho de que haya desarrollado toda su producción literaria en español, tomando además como inspiración la realidad de los diferentes países hispanohablantes donde estuvo. Se adjudica a Carpentier la creación del término real maravilloso para referirse al relato literario que, pese a tener rasgos realistas, es tan fabuloso que llega a parecer una fantasía legendaria. Muchos pueden creer que el término real maravilloso es equivalente o sinónimo de realismo mágico, pero esta es una confusión que debe aclararse. El realismo mágico es el componente de una literatura en la que en medio de situaciones verosímiles se suscitan episodios que la razón no es capaz de aceptar, mientras que lo real maravilloso alude al cuento o novela en que todo lo narrado puede admitirse, pero se reconoce como algo magnífico o sorprendente. Para diferenciar lo que ambos términos buscan describir, recurramos a 2 ejemplos. En la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el personaje Remedios la Bella es una muchacha frágil y bella cuyos innumerables pretendientes sucumben siempre ante alguna desgracia. Cierto día, cuando ella está sacudiendo una sábana fuera de casa, el viento envuelve su delicado cuerpo y la impulsa hacia arriba, provocando que se pierda en el cielo para siempre. Este es un claro ejemplo de lo que se entiende como realismo mágico. Es verosímil la idea de una muchacha hermosa y frágil sacudiendo una sábana, al contrario de su ascenso, que contradice a las leyes de la naturaleza. Ahora analicemos el fragmento de la novela El recurso del método, de Alejo Carpentier, en el que un aguerrido líder independista avanza por un paraje amazónico acompañado por un grupo de soldados, cuando de pronto su caballo empieza a hundirse al adentrar en arenas movedizas. El jinete solicita a los soldados que improvisen alguna forma de auxiliarlo sin que ninguno acuda a sus ruegos, ya que cada uno de ellos guarda algún tipo de resentimiento con él por haber sido siempre un líder violento y abusivo. Así, el caudillo muere sepultado en medio de la selva. Este pasaje es un ejemplo perfecto de la literatura de lo real maravilloso. Todo lo aquí narrado es factible, puede ocurrir, pero es de un carácter portentoso que desafía a la imaginación. El episodio descrito pone de manifiesto también una característica resaltante en la literatura de Carpentier. Huye siempre de maniqueísmos.
Los individuos y los contextos en los que se desenvuelven son conflictivos y contradictorios. En El siglo de las luces, de 1962, su obra más famosa, la misma guillotina que los independistas latinoamericanos importan de Francia para decapitar a las autoridades tiránicas, acaba sirviendo para exterminar a los ex esclavos que, al no sentirse beneficiados por el nuevo régimen, deciden sublevarse ante sus nuevos tiranos. En los relatos de Carpentier no existen héroes, solo hay seres humanos siendo humanos. Es notable comprobar la manera en que la realidad histórica y social de nuestro continente constituye para Carpentier una fuente inagotable de lo real maravilloso. Una prueba de ello son las circunstancias que envolvieron a la independencia de Haití de la corona francesa, hechos que enmarcan algunos capítulos de su segunda novela, titulada El reino de este mundo. No olvidemos que Haití fue el primer país en declarar su independencia en América Latina, a lo que se siguió una serie de conflictos que culminaron en un golpe de Estado encabezado por el ex esclavo negro Henry Christophe, quien, luego de convertirse en presidente, acabó autoproclamándose rey para pasar a la historia como Enrique I de Haití. Culminaré mi reseña sobre este, que es mi autor hispano preferido, con un fragmento del libro que acabo de citar, El reino de este mundo, en el que el monarca Henry Christophe presiente su caída frente a la sublevación de un pueblo disconforme. Antes quiero destacar dos palabras. La primera es cosecha, que equivale en portugués a colheita, y la segunda el sustantivo ciudadela, en portugués cidadela, o fortificación construida para protección de un pueblo o ciudad. El fragmento dice así: sin embargo, el rey se sentía rodeado de fuerzas hostiles. El pueblo que lo había aclamado a su llegada estaba lleno de malas intenciones al recordar demasiado sobre una tierra fértil las cosechas perdidas por estar los hombres ocupados en la construcción de la ciudadela. El reino de este mundo, 1949, Alejo Carpentier, Cuba.